Bienvenida o bienvenido, estudiante de segundo medio, a nuestra primera clase virtual de fuerzas y leyes de Newton. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es una interacción entre dos o más objetos. Como es una interacción entre dos o más objetos, cuando uno dice que uno tiene mucha fuerza, está incorrecto. Las fuerzas no son propiedades de los objetos, no son una magnitud física que los objetos tengan en su interior o que sea parte de ellos, sino que aparece cuando están relacionándose o interactuando con otros objetos. Por lo tanto, un cuerpo no tiene fuerza, sino que puede ejercer una fuerza sobre otro cuerpo. Las fuerzas pueden provocar cambios en los cuerpos, como deformaciones, y cambios en el estado de movimiento de estos. A partir de una fuerza, nosotros podemos hacer que un móvil comience a moverse o hacer que un móvil se detenga o que haya variaciones en su rapidez. Las fuerzas son magnitudes vectoriales, ya que no es lo mismo una fuerza que va hacia la derecha con una fuerza que va hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Incluso una fuerza aplicada en este punto puede equilibrar la pesa y una fuerza aplicada en este punto puede hacer girar la pesa. En el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se mide en newton. Se simboliza con una N mayúscula y es equivalente a kilogramo por metro por segundo cuadrado, es decir, una unidad de masa por una unidad de aceleración. Algunos ejemplos de fuerza. Las fuerzas aplicadas son las que hacemos al empujar objetos. Por ejemplo, al sostener un carrito de supermercado y empujar, a esa fuerza le llamamos fuerza aplicada. La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie al estar en contacto con los objetos. Por ejemplo, esta pantalla está sobre una superficie y la superficie hace una fuerza sobre ella hacia arriba, ya que la pantalla está horizontal al plano de apoyo, y esta fuerza normal siempre ocurre en 90 grados con respecto a la superficie que está en contacto con el objeto. También están las fuerzas llamadas tensiones, que se ejercen en cables o cuerdas. Por ejemplo, en este icono de pizarra hay una tensión en cada hilo que tira de la pizarra hacia arriba. Hay una tensión 1 y una tensión 2. Si tenemos, por ejemplo, un candelabro, también hay una tensión en el soporte y esa tensión siempre va del objeto hacia afuera si lo que estamos haciendo es estudiar a ese objeto. También tenemos la fuerza peso o fuerza de gravedad, que es aquella que ejerce el planeta Tierra sobre todos los objetos que tienen masa. Así que la manzana es empujada hacia abajo por el planeta Tierra y a esa fuerza la conocemos como fuerza de gravedad o peso. De las fuerzas que hemos mencionado ahora como ejemplos, es la única que tiene fórmula para poder calcularse y es masa por aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad la vamos a usar aproximadamente como 10 metros por segundo cuadrado, pero sabemos de nuestra clase sincrónica de caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba que el valor aproximado es de 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué es la fuerza neta? En la actividad de la semana pasada, en el formulario de indagación de fuerzas, jugaron con un carrito, el cual era tirado por personas rojas y personas azules para poder determinar quién ganaba el carrito lleno de dulces. La fuerza neta no es una fuerza que ejerzan estas personas, sino que es el resultado de las fuerzas totales de las personas rojas y de las personas azules que vieron la semana pasada. Así que no es una fuerza que actúe sobre un cuerpo, sino el resultado de todas las interacciones que ocurren en él, y va a corresponder a la suma vectorial de las fuerzas que actúen sobre este cuerpo. Tenemos algunos ejemplos aquí con la pokebola. Tenemos, por ejemplo, la fuerza 1 de 10 newton y tongo y la fuerza 2 de 5 newton y tongo. Y como muestra el dibujo, ambas fuerzas van hacia la derecha. La fuerza neta en todos los ejemplos va a ser la fuerza 1 más la fuerza 2. En este caso tenemos 10 newton y tongo más 5 newton y tongo, y esto nos da un total de 15 newton y tongo. Quiere decir que estas dos fuerzas pueden ser reemplazadas en este diagrama por una sola flecha cuyo módulo es 15 newton en lugar de 10 y otro de 5. Vamos a ver el segundo ejemplo acá arriba.
tenemos esta vez la fuerza 1 de 10 newton y tongo, y la fuerza 2 es de menos 5 newton y tongo. Por lo tanto, si sacamos el paréntesis, nos queda 10 menos 5, 5 newton y tongo. Esta vez, estas dos fuerzas pueden ser reemplazadas por una sola flecha que mide 5 newton a la derecha. En el tercer ejemplo, tenemos una fuerza neta que va a ser igual nuevamente a la suma de la fuerza 1, 10 newton y tongo, más la fuerza 2, que es menos 10 newton y tongo. Como tienen igual módulo, pero distinto sentido, nos queda 10 menos 10, lo cual es 0 newton, y tongo, lo que podemos escribir que es simplemente 0. Y era lo que ustedes observaron en la simulación de la semana pasada, en donde si la fuerza era la misma aplicada por los hombrecitos rojos y los hombrecitos azules, entonces el carrito no tenía fuerza neta y se quedaba quieto. Ya vamos a ver qué ocurre cuando la fuerza neta es 0. Y finalmente tenemos dos fuerzas sobre la pokebola, pero en diferentes direcciones. La fuerza 1 tiene componente y tongo y la fuerza 2 tiene componente j tongo. Algebraicamente no las puedo sumar, ya que me va a dar fuerza neta igual a 10 newton y tongo más 5 newton j tongo. No son términos semejantes y simplemente lo puedo escribir así: 10 a la derecha más 10 hacia arriba. Pero podría encontrar la fuerza neta de otra forma, y es completando aquí el paralelogramo, y como están perpendiculares, la fuerza neta es la diagonal que aparece aquí en este diagrama. La dirección va a estar dada por el ángulo que aparece ahí en la horizontal, y el valor de la fuerza neta se puede calcular a través del teorema de Pitágoras. La fuerza neta al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado más 5 al cuadrado, por lo tanto va a ser igual a la raíz de 125. Y esto es aproximadamente 11,18 newton. En este video vamos a hablar de dos de las tres leyes de Newton. La primera ley, que se llama ley de inercia, y la segunda ley, que se llama principio de las masas. La primera ley dice que un cuerpo permanecerá en movimiento rectilíneo uniforme, MRU, o en reposo, es decir, quieto, con velocidad cero, si la fuerza neta sobre él es nula o si sobre éste no actúa ninguna fuerza. Es decir, cuando tengamos el caso de fuerza neta igual a 0, pueden existir dos opciones: movimiento rectilíneo uniforme, es decir, hay movimiento pero con velocidad constante, es decir, en línea recta y con rapidez constante, o tenemos reposo. Y los cuerpos tienden a quedarse en estos dos estados a menos que una fuerza los saque de ese estado. La fuerza neta distinta de 0 es la segunda ley de Newton. Cuando la fuerza neta es distinta de 0, el valor de la fuerza neta será el producto de la masa por la aceleración. De esta forma podemos relacionar la definición de fuerza neta como la suma de las fuerzas que actúan en un cuerpo por masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Vamos a ver ahora un par de ejercicios donde vamos a aplicar la segunda ley de Newton. En nuestro primer ejemplo tenemos a Pedro, que empuja sobre una superficie horizontal y sin roce. El roce es una fuerza que vamos a ver con más detalle en próximas sesiones. Un cajón pesado de 300 kilogramos de masa. Aquí tenemos nuestro primer dato, M de masa, 300 kilogramos, la unidad de medida, logrando moverlo con una aceleración constante de 5 metros por segundo cuadrado. Suponemos que hacia la derecha, como muestra la flecha en el dibujo. Aquí tenemos nuestro segundo dato. La aceleración es 5 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta sobre la caja? Para eso ocuparemos la segunda ley de Newton. Fuerza neta igual masa por aceleración. Y simplemente reemplazamos 300 kilogramos por la aceleración 5 metros por segundo cuadrado. Así que la fuerza neta es de 1500 y la unidad de medida, al combinar kilogramo con metro por segundo cuadrado, nos da
newton. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Sobre una superficie horizontal y sin roce, es decir, no hay una fuerza que vaya contrarrestando el movimiento o la fuerza que se aplique sobre este cuerpo, se desliza un bloque, es decir, vamos a tener aquí una superficie con un bloque tipo mantequilla, que es un rectángulo, que pesa 20 newton. Es decir, el peso es 20 newton. La aceleración del bloque es igual a la cuarta parte de g. Supongamos que acelerase allá el bloque. Dicen que es la cuarta parte de g. ¿Cómo puedo escribir la cuarta parte de g? G dividido 4. Y me dicen que g vale 10, por lo tanto esto es 10 dividido 4. La aceleración es 2,5 metros por segundo cuadrado. Calcula el valor de la fuerza neta para que esto ocurra. Entonces, para la fuerza neta, al igual que el ejercicio anterior, fuerza neta es igual a masa por aceleración. Necesito la masa, ya que la aceleración ya la tengo. ¿Cómo puedo saber la masa de este cuerpo? A través del peso. Recordemos que el peso es masa por aceleración de gravedad. Por lo tanto, el peso es 20, la masa m y la aceleración de gravedad 10. Si despejamos, entonces la masa es 2 kilogramos. Y ahora sí podemos reemplazar en la fuerza neta. Fuerza neta va a ser 2 kilogramos por 2,5, que es la aceleración. Nos queda 5 newton, el valor de la fuerza neta. Podemos ver que en este último ejercicio hemos ocupado dos ecuaciones. La ecuación para calcular el peso y la ecuación para calcular la fuerza neta. Vamos a hacer ahora una serie de 3 ejercicios donde vamos a hablar de una grúa cuya masa es de 500 kilogramos, lo cual va a hacer que siempre tenga el mismo peso. El peso depende de la aceleración de gravedad del lugar en el que estemos, que en este caso es la Tierra, y estamos redondeando este valor a 10 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso es masa por aceleración de gravedad, que como dijimos redondeamos a 10, nos da 5000 newton. Recordemos que masa y peso son magnitudes físicas diferentes. La masa es una magnitud escalar, es propia de cada objeto, depende de la cantidad de materia que éste tenga, y el peso es una fuerza, es decir, es una interacción, y aparece cuando hay una masa muy grande que atrae a otra. En este caso es el planeta Tierra que atrae a esta caja con 5000 newton. Se usa una grúa para subir esta caja. Vamos a imaginar que esta es la caja y aquí hay un cable. Por lo tanto, aparecen dos fuerzas sobre la caja. La primera fuerza ya la hemos dibujado en el centro de la caja hacia abajo. Están los 5000 newton del peso y hacia arriba tenemos una tensión de 20 kilonewton, es decir, de 20.000 newton. Esto que acabamos de dibujar se llama diagrama de cuerpo libre y es una representación en un gráfico donde colocamos las fuerzas que actúan sobre un objeto, como si este objeto fuera un punto que se encuentra en el origen del gráfico. Es decir, no importa las dimensiones que tenga la caja, solamente nos importa la masa y las fuerzas que están aplicadas sobre esta. Nos preguntan cuál será la aceleración que tendrá la caja. Si miramos las flechas, la tensión tiene 20.000 newton y el peso tiene 5.000, así que evidentemente la fuerza neta va a apuntar hacia arriba, ya que está ganando en módulo la tensión sobre el peso. Vamos a plantear fuerza neta igual masa por aceleración, como dice la segunda ley de Newton. Pero ahora, en lugar de colocar fuerza neta nuevamente, vamos a utilizar la definición de fuerza neta, es decir, la suma de las fuerzas que acabamos de dibujar. Como la tensión va hacia arriba, 20.000 newton, y el peso hacia abajo, menos 5.000 newton. Al hacer esto, estamos conservando la igualdad, ya que esta es la fuerza neta sobre la caja, y tenemos las dos fuerzas restándose y al otro lado igual a masa por aceleración.
La masa es de 500 kilogramos y la aceleración es nuestra incógnita. 20.000 menos 5.000 nos da 15.000 newton. Tenemos 500 kilogramos por aceleración. Podemos simplificar dos ceros y nos queda 150 dividido 5, lo que nos da 30 newton dividido kilogramo, lo cual nos va a dar metros por segundo cuadrado, que es la unidad de medida correcta. Es decir, si se aplica esta tensión sobre esta caja, la aceleración que resulta de esta fuerza neta va a ser de 30 metros por segundo cuadrado. Es decir, una aceleración muy grande para esa pobre caja. Luego de haber acelerado a la caja, queremos continuar subiéndola, pero con velocidad constante. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Significa que la fuerza neta sobre la caja es igual a 0. Velocidad constante implica que no hay aceleración. Si no hay aceleración, masa por aceleración es 0, así que nos queda fuerza neta igual a 0. Como la caja es la misma, es decir, tenemos la caja con una cuerda, tenemos el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba, la fuerza neta nuevamente es tensión menos el peso. Pero esta vez tensión menos el peso es igual a 0. Si no estuviese la tensión, por ejemplo, si la tensión no estuviese, tendríamos menos el peso igual a 0, y para que se cumpla esta igualdad, el peso tendría que ser 0, ya que no puedo tener un número igual a 0. Así que no es que desaparezca la tensión para que esta caja se mueva a velocidad constante, sino que la tensión está contrarrestando al peso de la caja. Por lo tanto, fuerza neta igual a 0, tensión menos el peso igual a 0, por lo tanto la tensión tiene que ser igual al peso. Es decir, como la caja es la misma que el ejercicio anterior, eran 500 kilogramos, lo cual nos da un peso de 5.000 newton. Así que si la tensión y el peso son iguales, la caja se puede mover a velocidad constante. El mismo valor debe tener la tensión incluso si queremos que la caja se quede quieta. Es decir, esta tensión es válida para movimiento rectilíneo uniforme o para que la caja esté en reposo. Es decir, velocidad constante o velocidad cero. En la tercera parte de estos ejercicios con la caja y la grúa, lo que se quiere hacer ahora es bajar la caja. La caja siempre está amarrada a la grúa. Así que siempre el peso de la caja va hacia abajo y la tensión va hacia arriba. Pero si queremos que la aceleración ahora sea negativa, ¿para dónde debería apuntar la fuerza neta en este caso? La fuerza neta debería apuntar hacia abajo. Por lo tanto, la tensión debería ser una flecha más corta que la del peso en este diagrama. Así, la tensión más pequeña que el peso. Vamos a hacer lo mismo ahora. Fuerza neta igual masa por aceleración. La tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, igual a masa por aceleración. La tensión es nuestra incógnita ahora. El peso sigue siendo 5.000 newton, porque es la misma caja de las dos situaciones anteriores. La masa es de 500 kilogramos y la aceleración es de menos 0,5 metros por segundo cuadrado. 500 por 0,5 nos da 250 y kilogramo metro por segundo cuadrado newton. Este signo menos pasa adelante, así que, como bien habíamos dicho, la fuerza neta sobre esta caja, una vez que va bajando o que va en realidad acelerando hacia abajo, tiene menos 250 newton. Y la tensión, menos 5.000 newton. Ahora vamos a despejar la tensión. Nos queda 5.000 positivo, menos 250 newton, lo cual nos da un valor de 4.750 newton. Es decir, efectivamente, el módulo de la tensión es menor que el del peso para que la fuerza neta sea negativa y apunte hacia abajo. Esta situación también es válida si lo que queremos hacer es frenar la caja. Es decir, si la grúa va con velocidad hacia arriba, pero la aceleración producto de la fuerza neta va hacia abajo,
Recuerden que al tener esta situación tenemos movimiento rectilíneo uniformemente retardado y lo que va a pasar es que la caja se va a frenar. Pero en este caso lo que habíamos hecho era bajar la caja, así que estábamos acelerando hacia abajo el sistema. Si has llegado hasta acá, muy buen trabajo. Recuerda hacer tus consultas en Google Classroom y si deseas hacer esta actividad nuevamente, puedes dejarme un mensaje para comenzar desde cero. Que tengas una excelente semana, cuídate mucho, no salgas de tu casa, lávate bien las manos con agua y jabón y que estés súper bien.